está con nosotros Alejandro Ponce de León en una nueva edición de los conversatorios de la Diplomatura en Humanidades Ambientales en el cruce del arte y la tecnología. Me gustaría contarles un poco más también sobre quién es Alejandro. Alejandro es un entusiasta de las buenas historias. Es colombiano, radicado en el norte de California. Su trabajo se sitúa en la intersección de las humanidades ambientales y los estudios de la tecnociencia. Alejandro aprendió sobre ciencias políticas y estudios culturales en la Universidad de los Andes en Colombia. Tiene una maestría en sociología de la Universidad de Texas en Austin y actualmente está cursando un doctorado en estudios culturales de la ciencia y la tecnología en la Universidad de California, Davis. Es el fundador y coeditor de la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales, un espacio colectivo que fomenta los diálogos sobre las humanidades ambientales en las Américas. Así que, pues bienvenido Alejandro, realmente es un placer el día de hoy que nos acompañas y te cedo la palabra. Gabriela, pues muchísimas gracias por invitarme y a todas y todos los participantes de la diplomatura. Desde que Gabriela me contó sobre este programa, he defendido este espacio y lo he promocionado en toda capacidad que he podido. Me parece fantástico y me alegra mucho conocerles. Llevábamos varios meses queriendo conocer a la primera cohorte, entonces un gusto verles y saber que se está ampliando esa comunidad de los estudios medioambientales, humanidades ambientales en América Latina. Y sobre todo en este espacio que para mí es tan generativo, que es el cruce entre las artes y las ciencias. Yo creo que ese es el espacio, yo creo que esas son las humanidades ambientales latinoamericanas, el cruce entre las artes y las ciencias, puntualmente, y esa es la contribución que, que se están haciendo desde la universidad y que hacen resonancia en el hemisferio, digamos, proponiendo conversaciones que son particulares, que son únicas y que son vitales para las maneras en que queremos construir un tipo de pensamiento y un habitar en un mundo que sea un poquito más sustentable e inclusivo con otras formas de vida y de muestra. Entonces, los quiero también felicitar por hacer la apuesta a este programa. De nuevo, gran fanático de lo que se está haciendo. Pues esta sesión la titulé como una provocación, teoría de la caída libre con ejercicios acompañantes. Y es una idea que he querido desarrollar y que voy a desarrollar, pero que todavía está en un momento como de experimentación. Yo les quiero contar un poquito más sobre qué es esa teoría de la caída libre, pero antes de eso quería contarles y leerles un capítulo o un pequeño poema relato en un libro de humanidades ambientales que hemos estado desarrollando con mis colegas de la plataforma de humanidades ambientales. Nuestros coeditores son Gisela Jefes, profesora de la Universidad de Rice, Carolina Sánchez, quien es coeditora de humanidades ambientales, Cristian Vázquez, quien ha sido una persona instrumental en este proceso de formar procesos, proyectos editoriales alrededor de las humanidades ambientales. Sale como con la editorial Urtimbres, que es precisamente creada para este tipo de proyectos, y es un librito de, si no estoy mal, 26 microrelatos, poemas, que tiene dos preguntas que a mí me interesan pensar y que yo creo que son bastante generativas al tipo de proyecto que queremos hacer en las humanidades ambientales. Y las preguntas son, de qué formas es posible recorrer el futuro? ¿Cómo podemos acercarnos a los objetos que le dan forma? Entonces la invitación de este libro, pues son varias y son varios objetos que nos ayudan a pensar el futuro y el presente a partir de su complejidad. Les quiero leer el mío, simplemente porque es el mío. Me siento en la autoridad de poder leerlo con tranquilidad. Y el objetivo de leerles este pequeño microrelato es para que pensemos como en esas complejidades que quiere abordar
que quieran abordar las humanidades ambientales, que yo creo que exigen el caer o la caída libre, a la cual también le quiero hacer una apuesta en esta sesión. Entonces, el texto lo titulé Monedita, o moneda pequeña. Una tarde amaneció una moneda de 10 centavos canadienses en el bolsillo de mi abrigo, mientras compraba pan y leche de regreso a casa. Me sorprendió porque nunca había ido a Canadá. Tampoco conocía a alguien que hubiera ido. Mi tío debió haber pasado por algún aeropuerto canadiense en los 80s, pero eso fue mucho antes de que el abrigo llegara a mí. La guardé en el bolsillo rápidamente. Era estudiante en esa vida, y la moneda hubiera pasado al olvido si no fuera porque regresaba a mí una y otra vez a pagar el bus. A diferencia de su contraparte americana, el centavo canadiense está hecho en un 99% de níquel y es magnético. Tal vez llegó así, luego de que alguien la confundiese y la moneda que debería estar pagando leche de soya en Toronto terminó imantada en el monedero de un microbús rumbo a Germania. No era mía, sentía que aquí no pertenecía y aún así insistía en quedarse. De hecho, la mayor parte del níquel del mundo llegó a nuestro planeta en un asteroide hace billones de años. Este asteroide, producto final de la nucleosíntesis de una supernova, hubiese pasado inadvertido si no fuera porque las anomalías magnéticas del níquel afectaron las labores de un agrodimensor provincial de apellido Salter en Sudbury, Ontario, a finales del siglo XIX. Hoy, decenas de operaciones mineras extraen toneladas de níquel cada día en esta región. Níquel que a veces vuelve a viajar por los aires en formas de monedas para abrir nuevos cráteres mineros por el mundo. Pobre níquel interestelar, perdido en el camino. A Colombia, las compañías canadienses traen moneditas con el fin de extraer oro. Bajo el lema Minería bien hecha, la llegada de estas empresas ha sido presentada como una fuerza magnética que atrae el desarrollo regional. Pero como en las minas de Ontario, la minería colombiana ha traído toxicidad en forma de cobalto, ácido sulfúrico, dióxido de azufre. Antes de que comenzara la restauración de Sudbury, las semillas morían al entrar en contacto con los suelos contaminados. La tierra de esta frontera canadiense tuvo que ser primero envenenada para que esta monedita pudiese llegar aquí a envenenar la nuestra. Quise devolver la moneda para evitar que terminara en en otro abrigo aún más distante. Llevé la monedita en mi billetera por años, junto a una medalla de Santa Laura, una suerte de amuleto o talismán que me protegía de lo que la moneda traía. La moneda, sin embargo, un día se fue por su propia cuenta. Nunca supe qué le pasó. A veces la imagino en alguna fuente, tal vez en San Matías, acompañada de monedas de 500 pesos colombianos, o en un chanchito de algún niño coleccionista, en Buriticá, Antioquia, o tal vez en las manos de un canadiense que, comprando leche de soya y una baguette, la sacó de su abrigo junto con una moneda de 100 pesos colombianos. Les recomiendo, lo tenemos en librerías en varias partes de las Américas. Estamos intentando que llegue a la mayor cantidad de librerías que podamos, un gabinete para el futuro. Gisela Jefes, Alejandro Ponce León, Carolina Sánchez y Cristian Vázquez. Bueno, entonces leyéndoles un poco esto, quería ahora sí pensar con ustedes sobre esto que quiero llamar la teoría libre con sus ejercicios acompañantes. Entre 1917 y 1918, Walter Benjamin, siendo entonces aún un estudiante de doctorado, funda una universidad imaginaria, la Universidad de Muri, y desarrolla un programa de clases. Es en la marginalia de la obra de Benjamin, conocida como el Acta Muriesa. Es un pequeño documento de 2 páginas, muy sintético. Sin embargo, en ese programa de la Universidad de Muri, él alcanza a esbozar una suerte de clases que se dictan por departamentos. Y en el departamento de filosofía propone el título de una clase que él llama la teoría de la caída libre con ejercicios acompañantes.
Walter Benjamin estuvo por los próximos 10 años de su vida intentando ser, intentando no, buscando una oportunidad laboral como profesor. Digamos, es una de sus grandes luchas intelectuales en los 20. Y obviamente una teoría de la caída libre con ejercicios acompañantes es una clase que nunca desarrolla y de hecho tiene un tono bastante satírico. Pero, digamos, es una clase que me mueve a pensar mucho, porque la caída es una metáfora que sirve o que le ha servido al lenguaje de las humanidades ambientales en la medida que hemos desaprendido de algunos conceptos que nos sostiene en tanto, digamos, un excepcionalismo humano o unos ideales modernos. La caída es una buena metáfora para entender qué es el tipo de preocupación que cargan las humanidades ambientales. Y desde que me tropecé con el título de esta clase, no he dejado de pensar en cómo podemos desarrollar este curso. ¿Cuáles son los ejercicios acompañantes? ¿Cuáles son sus pedagogías? ¿Qué significaría aprender a caer libremente contra la Tierra? Hace unos meses, en un ensayo sobre la transdisciplinariedad en las humanidades ambientales, Jorge Marconi, una de las figuras más importantes, digamos, en este campo, en estas conversaciones, nos preguntaba qué es lo que las humanidades pueden hacer, además de dar testimonio, imaginar alternativas para otros tiempos. El trabajo, digamos, de Jorge está muy vinculado a las prácticas, el hacer de la resiliencia y su llamado de atención es muy interesante. Porque nos está forzando realmente a entender qué es lo que estamos haciendo, cuál es la responsabilidad y ante esa responsabilidad, qué alternativas o qué prácticas podemos ejercer para, digamos, afrontar las crisis que denunciamos una y otra vez como las crisis medioambientales. Y a mí me llama mucho la atención que en la pregunta de Jorge, él propone de una manera es el hacer, qué es lo que las humanidades ambientales pueden hacer. Y el hacer es una práctica, es un hacer práctico, que yo creo que es hacia donde quiero ir pensando y yo creo que sobre todo eso es como una de las grandes apuestas que queremos hacer o que se quiere hacer con el programa de la diplomatura. Deleuze y Guattari, los pensadores franceses, mientras plantean en Mil Mesetas, en su trabajo Mil Mesetas, mientras plantean una lectura de los libros Árbol, hacen una anotación que me parece contundente. Asimilando el desarrollo teórico del psicoanálisis con la producción de imágenes del mundo, sugieren que este tipo de práctica opera como un calco, hacer una copia al infinito de una imagen original. Desarrollo teórico del psicoanálisis, me repito, como un calco al infinito de una imagen del mundo. Y ellos al calco le oponen otra imagen, la imagen del mapa, que a mí me gusta entenderlo mejor como el hacer cartográfico. Y digo el hacer cartográfico porque lo que el mapa implica no es calcar la forma, es hacer, es hacer rizoma, es abrir, es producir diferencia, es rastrear. Ellos lo dicen de la siguiente manera, un mapa es asunto de performance. Un mapa es asunto de performance. El calco remite a una supuesta competencia. Entonces ahí voy construyendo algunas densidades. El hacer, el performance, en oposición, digamos, a las competencias, a lo arbóreo, a la pregunta que nos está haciendo Jorge sobre la transdisciplinaridad, ¿qué estamos haciendo? Las humanidades ambientales nacen en el mundo académico como un híbrido que contiene o que captura conversaciones subdisciplinarias, habitualmente marginales al amplio contexto académico. Cruzan y fomentan diálogos que se preocupan por el presente medioambiental y articulan conversaciones desde la ecocrítica, la fenomenología queer, la ecología política, la economía política. Y digamos que varias de las preocupaciones de las humanidades ambientales tienen que ver
como nos sostiene Jorge Marconi, con imaginar nuevas sensibilidades, imaginar políticas y éticas medioambientales para mundos futuros. En el campo de las humanidades ambientales nace sobre todo en el norte global. Eso es algo que tenemos que tener presente. A mí me parece que tenemos que tener presente. Y lo digo porque es que yo creo que las humanidades ambientales en América Latina llegan por otros caminos y tienen otras preocupaciones y otras urgencias. Sobre todo, una de las cosas que a mí más me interesa pensar en las humanidades ambientales en América Latina es que llegan de cierta manera a través de escuelas de arte. Escuelas de arte que la preocupación no es necesariamente solo con el pensar, sino con el hacer. Cómo hacemos prácticas, cómo producimos objetos, cómo producimos sensibilidades. Son preocupaciones para abrir, no para generar calcos, sino para hacer mapas. También aterrizan las conversaciones de las humanidades ambientales en un continente absolutamente barroco, donde la diferencia no solamente se produce, sino que se habita. Estamos en una diferencia radical, habitamos en un contexto donde el pensamiento amerindio, donde el pensamiento divergente hace parte de las realidades continentales. Entonces, las humanidades ambientales están pensando ya desde unas realidades muy concretas. Y tercero, y pienso desde Colombia, las humanidades ambientales de América Latina no imaginan futuros y políticas, futuros políticos y éticas futuras, sino que tienen que pensar en políticas y éticas para el presente, para unas políticas de vida, donde nosotros no es un imaginado, sino que ya estamos involucrados. Y con ello quiero pensar, por ejemplo, en el asesinato de líderes medioambientales en América Latina. Son preocupaciones muy tangibles, muy concretas, muy diferentes a cómo se conversa sobre las humanidades ambientales en el norte global. Son otros términos. Entonces, para seguir pensando en esas maneras de entender las diferencias o las especificidades latinoamericanas de las humanidades ambientales, quisiera proponer que si las humanidades ambientales nacen como una estrategia disciplinaria, es decir, como una articulación mediada, pensada, sobre cómo traer en conversación varios campos disciplinares marginales para crear una gran conversación en el norte global. Su apropiación o su reinterpretación latinoamericana ha sido táctica. Entonces no es una guerra de posiciones, sino una guerra de maniobras, como diría Gramsci, por ejemplo. Estamos haciendo maniobras. Es un quehacer táctico. Esa es la tarea de las humanidades ambientales latinoamericanas. Es hacer conexiones, es intentar agarrarnos, es hacer resiliencia en un medio que es caracterizado por una debacle, que lejos de ser imaginada, tiene efectos materiales concretos sobre los cuerpos que habitan el continente, de nuevo, sobre los defensores de los medios medioambientales que han desaparecido, sobre los ríos que mueren y con ellos se llevan mundos enteros. Entonces, cuando pensamos en políticas de vida y de muerte de las humanidades ambientales latinoamericanas, estamos pensando en maneras de sobrevivir el presente, no en futuros. Es un quehacer, y ahí es donde quiero hacer una segunda conexión, en medio de una caída libre. El presente es una caída libre. En la física newtoniana, la caída libre refiere al movimiento de un cuerpo que cae, cuando un cuerpo se aproxima, se mueve, cuando la fuerza de gravedad de un segundo cuerpo es la única fuerza que sobre este actúa. Es decir, eso es un movimiento que atrae, siendo solo una fuerza. En términos generales, la caída libre no implica una dirección en particular, o en términos conceptuales por lo menos. Pero en mi mundo, sin embargo, yo creo que es el mundo que aquí compartimos, yo solo he podido aprender a caer hacia abajo, hacia la tierra. En tercero de primaria, recuerdo una vez que me caí de un árbol. Estábamos en el recreo, estaba esperando que mi amigo Santiago saliera de su salón. Era un árbol que había crecido de una manera medio horizontal. Me subí y la verdad es que no recuerdo nada sobre la caída, sobre el caer. Si alguien se ha caído,
o ha caído sobre su cara alguna vez. Caer ocurre en instantes, no da tiempo realmente. Lo único que recuerdo es el dolor, pero con una sensación de un cuerpo que intenta alertar sobre algo que ya ocurrió. De cierta manera, la caída libre suspende nuestro tiempo, o más que lo suspende, lo acelera y no nos deja entender qué fue lo que ocurrió. Recuerdo que por meses repasé mi caída cada vez que cruzaba por ese árbol. Repasaba los movimientos, cómo pudo haber resistido al caer. Todavía me acuerdo del barro húmedo en la espalda. Me acuerdo muy vivamente del instante de la caída y de lo que ocurrió después. Varios filósofos contemporáneos y también otros no tan contemporáneos han aprovechado la figura conceptual de la caída para pensar el presente. En el siglo XXI, digamos, no son pocos las bases sobre las que podemos sostenernos. Podemos hablar de un colapso, de cierta manera, del mito del desarrollismo, colapso, digamos, de algunos intereses sobre la modernidad. Ya no tenemos unas bases tan estables como a mediados del siglo XX se pudieron haber tenido. El colapso de las escalas es otro de las grandes caídas, donde lo global se revela como algo absolutamente local y lo microscópico, el virus, se vuelve una fuerza planetaria, donde el humano se vuelve una presencia capaz de cambiar el planeta. Hay muchos colapsos de las bases. Yo creo que ese sentimiento del caer es lo que me interesa pensar. ¿Cómo podemos pensar en ese caer? ¿Qué podemos hacer con ese caer? Caer y perder el sentido del tiempo, como si no estuviéramos cayendo, como pensar de una vez en ese caer y en el dolor que ya nos espera. Es decir, es atender a la pérdida del tiempo. Lo único que no perdemos cuando caemos, yo creo, es la orientación. Hacia abajo vamos a caer. Lo planetario va a explotar en lo global y la Tierra seguirá mientras que nosotros caeremos y caeremos. Entonces, una propuesta por una teoría de la caída libre debería ser, o me imagino, como un llamado a atender a la orientación desde donde caemos. Es una manera de conceptualizar, una mirada que se agudiza en la medida que caemos, en la medida en que llegamos a nuestro destino. Yo creo que en ese caer de escalas, en esas transformaciones de las escalas, en ese acercamiento, tenemos mucho que aprender. Y la manera en que hacemos ese caer o esa teoría del caer tiene que ver mucho, o tenemos que aprender mucho de los gatos, orientarnos siempre para caer sobre nuestras patas. ¿Cómo podemos aprender a caer? ¿Cuáles son las prácticas que nos enseñan para poder caer? Igual seguiremos cayendo, pero por lo menos sentir una orientación, podernos orientar y entender hacia dónde estamos cayendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde las unidades ambientales? Tal vez, yo creo, esto no es un asunto de una simple imaginación. Nosotros no estamos imaginando futuros, no estamos imaginando políticas, sino que estamos haciendo con la imaginación. Digamos, en América Latina, el pensamiento amerindio ha insistido en la presencia de seres más que humanos en nuestro quehacer ordinario. La literatura y la poesía latinoamericana ha explorado esos seres más que humanos. En 2016, la Corte Constitucional de Colombia le declaró los derechos al río Atrato. Y como el río Atrato, hay muchos seres en nuestro continente que han empezado a existir como figuras legales, como seres con derechos legales. Entonces, cuando nosotros imaginamos de las humanidades ambientales latinoamericanas, insisto, estamos imaginando para ser presentes, no para necesariamente solo hacer futuro. Estamos haciendo presentes. Estamos haciendo presentes de unas maneras tácticas, imaginativas, prácticas, que nos permitan orientarnos a ese caer de una manera que la caída no sea una suspensión del tiempo, sino que nos permitan en el proceso del caer ir produciendo maneras de
atender y orientarnos y saber hacia dónde vamos, que en términos prácticos implica abrir espacios para fomentar mundos inclusivos donde diferentes formas de vivir y morir dignamente puedan ocurrir. Eso creo que es la tarea de las humanidades ambientales latinoamericanas y eso es lo que me gustaría soñar como una teoría de la caída libre. Bueno, gracias. Alejandro, muchas gracias por tu presentación. De verdad muy conmovedora en este ejercicio de pensar nuevos rituales, ¿no? De vivir y morir juntos, ¿no? Y también de retraer dignamente, ¿no? Las vidas, porque estos fenómenos de caída, y si no podemos reubicarnos, estamos perdiendo vidas, ¿no? Lo contamos, o sea, la pérdida de las humanidades ambientales o de esta crisis sí se cuentan vidas, muchas de ellas son vidas humanas, pero también de vidas no humanas, ¿no? Así que muchas gracias.